Entonces, no siendo más, dándole la bienvenida a la siguiente panelista. Ella es Diana Isabel Gómez López, que es la jefe de la línea de organización y dinámica de ecosistemas del INVEMAR. Y hoy Diana viene a hablarnos acerca de pastos marinos, que digamos que a mi parecer es un ecosistema que tal vez muchas veces ignoramos mucho, ¿cierto? Porque no es un ecosistema que tengamos muy a la vista. Entonces, hoy Diana va a hablarnos un poco de este ecosistema, de su importancia, a contarnos qué es. Y bueno, ahí te doy la bienvenida, Diana. Recuerden, por favor, no se les olviden ir haciendo sus preguntas, así que ahí te doy la palabra. Adelante, Diana. Gracias, Esteban. En primer lugar, quiero agradecer a nombre del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y a los organizadores de este evento, a mis colegas participantes expositores y a todos aquellos que están conectados desde Zoom y Facebook Live, interesados en estas exposiciones para conocer un poco más de nuestra biodiversidad y especialmente por estar aquí presentes para la charla sobre los pastos marinos de Colombia, un potencial de beneficios por descubrir. ¿Qué son los pastos marinos? Los pastos marinos son plantas con flores, tallos y frutos que viven todo su ciclo de vida sumergidos en el agua. Parte de esto es el problema por la cual es muy desconocido. No son tan evidentes y tan llamativos tal vez desde el punto de vista de color, porque es básicamente verde y marrón, lo que más resalta de ellos conspicuamente. Prácticamente su clasificación es estrictamente ecológica porque todas las 60 especies que están reconocidas como pastos marinos, que están agrupados en 12 géneros y 4 familias, comparten un hábitat muy similar y, por supuesto, adaptaciones morfológicas y fisiológicas muy similares. Han colonizado todos los litorales costeros del mundo, exceptuando la Antártica, y actualmente ya se encuentran 10 especies en la lista de especies amenazadas de la UICN. Sus adaptaciones morfológicas y fisiológicas consisten en que son plantas modulares que se reproducen de manera asexual, es decir, se clonan el mismo módulo, digámoslo así, es una planta que se repite a lo largo de un rizoma y cuando están en el medio se distribuyen a lo largo y ancho de siempre y cuando pues las condiciones físicas del ambiente se lo permitan. Para efectos de entender un poco más algunas cosas que voy a hablar más adelante, es necesario que para los que no conocen, los pastos marinos que tienen esencialmente, digamos, esta forma, todo lo que sobresale de la arena, es decir, lo que uno puede ver de estos es lo que se llama, que básicamente son hojas, es lo que llamamos biomasa aérea, y todo lo que queda escondido subterráneo son los rizomas y las raíces, y los vamos a llamar, o se llama biomasa subterránea. Sexualmente hablando también se reproducen así, poseen plantas que producen flores masculinas y plantas que producen flores femeninas. Esta reproducción sexual es la que menos practican, digámoslo así, es más la clonación, y en general la polinización y la dispersión de las semillas se hace submarinamente. Tienen un eficiente sistema de transporte interno de gases, lo que les permite permanecer en ambientes anóxicos por cortos periodos de tiempo. Obtienen los nutrientes disueltos en el agua y en los sedimentos a través de las hojas y las raíces. Las hojas absorben el dióxido de carbono y otras formas de carbono orgánico disuelto, principalmente en iones bicarbonato, y su sistema radicular está evolucionado para anclarse a los sedimentos. De esta manera, las corrientes marinas difícilmente sacan las plantas, las extraen de los sedimentos. Precisamente cuando hay un ambiente en el que los sedimentos son fuente, están constantemente cayendo sobre un área con pastos marinos.
ni tan rápido ni tan lento como para sepultarlos totalmente. Estos tienen la capacidad de crecer por encima del sedimento. Entonces, de esta manera, plantas nuevas van apareciendo en áreas de sedimentos superiores y van creciendo sobre otras que ya estuvieron antes. Y digamos que de este proceso de crecimiento sobre los sedimentos se van compactando el terreno, la arena, y produce que como un beneficio secundario estos pastos marinos produzcan también terrazas que pueden ir desde centímetros hasta metros de altura dependiendo de la especie que lo estén constituyendo. En Colombia están distribuidos eminentemente en el Caribe. Se ha contabilizado aproximadamente más de 64.500 hectáreas, de las cuales más del 80% se encuentran sobre la plataforma continental del departamento de La Guajira. En Colombia tenemos 6 especies de las 9 que se encuentran registradas en el Gran Caribe. De estas especies, Thalassia testudinum o pasto tortuga es la que principalmente forma las praderas en Colombia. En segundo lugar, el pasto manatí o Syringodium filiforme es el que conforma praderas mucho más pequeñas que la Thalassia. El resto de las especies como Alodule wrighti, Alophila decipiens, Alophila bailones y Rupia marítima forman pequeños parches menores a 10 metros cuadrados de manera aislada o incluso entremezclados entre sí o con las especies mayores. Entre los servicios de este ecosistema se encuentra que las hojas, especialmente cuando el dosel es largo, funcionan como disipadoras de energía de las corrientes. De esta manera, la fuerza de la corriente que atraviesa la pradera va disminuyendo su velocidad y esto hace que las partículas de material orgánico que se encuentran depositadas en el sedimento no se resuspendan. De la misma manera, toda la materia orgánica particulada que pudo haber venido dentro de esa corriente, a lo largo de la pérdida de velocidad, se van decantando. Todo este material orgánico que llegó nuevo a la pradera se le llama alóctono. Todo el material propio de la pradera que se quedó ahí mismo porque las hojas murieron, etcétera, y se quedaron ahí depositados en el sedimento se llama material autóctono. Su intrincado sistema radicular le permite aferrar los sedimentos de tal manera que promueven que la erosión no sea tan fuerte y se pierdan playas en los litorales rocosos donde este ecosistema se presenta. Como pueden ver en la figura a la derecha, arriba, se puede ver claramente en dónde está el fondo marino, que está abajo blanco con algunas rocas, y esta pared que vemos aquí arriba, unas especies de pastos, es una terraza formada precisamente por restos de raíces y otras plantas y biomasa de otros organismos que viven en conjunto con los pastos marinos y digamos que al intentar anclarse al sedimento, como les comentaba, lo compactan y esto hace que su efecto secundario es protección de las zonas costeras. También se le ha valorado las tasas de exportación de carbono, o sea, todo este material orgánico que es producido dentro de la pradera es exportado no solo a otras áreas de las praderas más lejanas, sino a otros ecosistemas adyacentes como los arrecifes coralinos o son llevados hacia fondos blandos mar afuera o inclusive hacia profundidades abisales. Se han contabilizado aproximadamente 300.000 millones de toneladas de carbono anuales en este proceso de exportación. Por habitar las zonas costeras someras en los litorales del mundo, son los bioindicadores de contaminación, digamos, más relevantes en este sentido.
En estos ecosistemas también se han contabilizado más de 150 especies de más de 6 grupos de vertebrados e invertebrados que están dependiendo de este ecosistema, o de manera directa porque viven todo su ciclo ahí, o porque solamente pasan parte de su ciclo de vida ahí antes de ir hacia mar abierto, corales o hacia los manglares, si es que están de manera cercana a la pradera. La misma biomasa de las praderas al morir se integra al detritus, que es depositado en el sedimento, y esto, o sea, no solamente se ven involucradas dentro del ciclo del carbono, sino también dentro del ciclo del nitrógeno. Por los organismos y la fauna asociada, tanto de fauna y flora, que acompaña a estos pastos marinos, representan una belleza paisajística loable, en la cual también se desarrollan actividades recreativas como el buceo libre, el kayak, observación de aves e investigaciones. Y para algunas zonas del país, por ejemplo, específicamente para La Guajira, las comunidades indígenas Wayuu tienen como centro, de pronto, llamarlo así, espiritual, en las áreas con pastos marinos, en los cuales, pues, para ellos específicamente sería un servicio cultural. Hay que aclarar que, aunque los ecosistemas son capaces de ofertar muchos servicios ecosistémicos, dependiendo de la zona específica, realmente tienen esta habilidad de ofrecer el servicio ecosistémico. Entonces, depende las condiciones para que un ecosistema oferte un servicio ecosistémico, independientemente de que sea, van a depender de las características del medio físico, la especie dominante, la conformación y la extensión de la pradera, la edad de las plantas, el tiempo en que han estado presentes en el sitio y los tensores presentes. Como amenazas, la Ley 1450 del Plan Nacional del Desarrollo de 2011, en su artículo 207, las protegió específicamente de 4 actividades sectoriales que podrían realizarse en las zonas costeras en donde este ecosistema se presenta, y evidentemente de desarrollarse afectarían grandemente el ecosistema. Estos son la exploración y explotación de hidrocarburos, actividades mineras, pesca industrial de arrastre y acuicultura. Sin embargo, ha sido identificado que las principales amenazas históricas de este ecosistema están dadas por actividades de origen antrópico. Estas actividades las podemos clasificar como actividades náuticas sin control, aumento de la sedimentación por tala de bosques en la cuenca alta de los ríos que desembocan al mar, pesca extractiva no selectiva con artes ilegales, por ejemplo, contaminación por residuos sólidos y líquidos, construcciones costeras como muelles, espolones, puertos dragados. En los puertos también aumentan la sedimentación y sepultan muy rápidamente las plantas, y cualquier otra ambientación, digámoslo así, de la zona costera para tener contentos a los turistas. Como estas problemáticas son de origen humano, básicamente de las actividades que hacemos en las zonas costeras, uno podría pensar que no es difícil llegar a mitigarlas, de estar realmente interesados en proteger este ecosistema. Tanto este ecosistema indirectamente a los corales y a los manglares también. Las amenazas de las cuales es muy difícil, digamos que hacer mitigación directa, son ocasionadas por eventos meteorológicos y oceanográficos, tales como los mares de leva, huracanes y tormentas. En el 2016, un coletazo del huracán Matthew extrajo grandes cantidades de pastos marinos, principalmente de la península de La Guajira. El paisaje se veía algo parecido a como lo están viendo en la foto, y actualmente se está levantando información para poder determinar cuánto fue, digamos, que la pérdida en extensión por este coletazo de tormenta, pues, de tormenta fuerte. Otras, digamos que amenazas en caso de aumentar las poblaciones de los organismos
o la frecuencia en que lo hacen, evitando la proliferación natural de las plantas, es hecha por los organismos que se comen gran parte de la planta. Por ejemplo, como en la imagen, este es un efecto de una poda de tortuga marina, o también por organismos que solo comen partes de la planta, como este pequeño molusco Smaragda viridis, que raspa la parte fotosintética de la hoja. Lo que produce básicamente es que esta hoja, después de que el organismo se vaya, crea una costra, y como tienen una productividad orgánica muy alta, fácilmente se renueva la hoja y digamos que prácticamente no pasa nada, siempre y cuando los límites de los organismos y la frecuencia en que lo hacen no sobrepase la velocidad de la planta para sobreponerse a esto. Otras afectaciones recientes e identificadas son las de la presencia de cianobacterias. Estas cianobacterias habían sido muy frecuentes en los fondos marinos, en aguas costa afuera, y posteriormente empezamos a observarlas dentro del monitoreo de ecosistemas que hace el INVEMAR, en los arrecifes coralinos, sobre los arrecifes coralinos, como una capa, como parece como una telaraña, sobre los arrecifes, y en los últimos años se ha empezado a identificar también que están afectando zonas más someras, más costeras, en los que el paisaje se ve como el que se observa en la fotografía. Básicamente, pues mientras las áreas fotosintéticas de la planta no sean obstruidas en su totalidad, la planta podría seguir conviviendo, digámoslo así, con este evento. Sin embargo, está en proceso de evaluación esta afectación, tanto como la del hongo labiríntula, que es en la foto ven las manchas cafés o casi oscuras, negras, resaltadas en círculos amarillos, que se encuentra, este hongo no es exclusivo de los pastos marinos, también afecta otros organismos invertebrados asociados a la pradera. Este hongo tiene aproximadamente 46 especies, y a este le ha sido el causante de las mayores mortandades de pastos marinos en Europa y en Inglaterra en el siglo pasado. Actualmente, con la Universidad Militar Nueva Granada y el INVEMAR, estamos trabajando en un proyecto para poder identificar cuál es la especie del hongo que está afectando las praderas del país, y otros efectos secundarios como creación de metabolitos en su lucha de su sistema inmunológico para combatir la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el papel de los pastos marinos en la mitigación del cambio climático? Básicamente, por la capacidad que tienen tanto los pastos como los manglares y los marismas de absorber dióxido de carbono y recircularlo en toda su biomasa, y más encima tener el poder de guardar más del 60% de dentro de los sedimentos que componen en los ecosistemas, o específicamente en pastos marinos, este ecosistema, han sido reconocidos como uno de los extractores del CO2 atmosférico naturales, ¿sí? A esto es lo que se le ha llamado carbono azul. Específicamente para pastos marinos se ha identificado que más del 40%, más del 40% de la capacidad anual de secuestro hacen en comparación con otros ecosistemas costeros, y sus tasas de secuestro de carbono oscilan entre 48 y 112 millones de toneladas de carbono al año. Esto no es para nada despreciable. Sin embargo, también estudios han estimado que praderas de pastos marinos degradadas pueden llegar a emitir alrededor de 15.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes al 3% de las emisiones globales por deforestación. Estos son datos, en este contexto son miles de millones y son números que a veces uno no alcanza a entender, pero digamos que dentro del contexto de
del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el que los países signatarios se han comprometido desde hace varios años a disminuir las emisiones de carbono, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto forma parte de, al identificar todas las fuentes que tenemos, tanto de carbono secuestrado o protegido, digamos, del oxígeno que no se libere, y las emisiones de carbono que se puedan estar produciendo por efectos de tensores tanto de origen antrópico como natural, necesitamos hacer un poco más de investigación para establecer estrategias de manejo y recuperación de este ecosistema. Si queremos alcanzar las metas que como país hemos indicado en los convenios, en las reuniones internacionales. El IDEAM en el año 2016 menciona en su informe de emisiones de gases de efecto invernadero que el 39% de las emisiones del país eran provocadas por la deforestación y otros usos del suelo. Parte de esta información la mencionó María Claudia en su anterior exposición. Entonces, si queremos seguir siendo coherentes con mitigar, con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo de los sectores productivos del país, también el Acuerdo de París menciona que se debe conservar y aumentar los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluyendo los bosques. Esta es una interesante oportunidad en el contexto del carbono azul para buscar o identificar nuestras potencialidades y tratar de meternos en este tema de último, pues que es tan reconocido últimamente precisamente por la preocupación de la mitigación del cambio climático a nivel mundial. En este sentido, para conocer un poco más sobre el tema, INVEMAR y la Fundación Natura, con un contrato de subvención de la Unión Europea entre 2017 y 2020, dentro del proyecto Manglares, Pastos Marinos y Comunidades Locales, Desarrollo e Intercambio de Experiencias de la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios en la Región Caribe, o MAPCO, como es conocido de manera corta, involucró un componente muy corto para identificar cuál es el papel de los pastos marinos en el secuestro de carbono en Colombia. Se levantó información en los departamentos de La Guajira y la isla de San Andrés, y en colaboración con las corporaciones Corpo Guajira y Coralina. Y, perdón, olvidé mencionar que a nosotros nos está asesorando en este tema el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA, de España, y de la Universidad Edith Cowan de Australia. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos obtenido a grosso modo? En este momento estamos en proceso de publicación de resultados. Básicamente es que el almacén de carbono que existe en los sedimentos de los pastos marinos, en las áreas en donde había mayor cantidad de biomasa aérea, es decir, de plantas con hojas, en la parte aérea tuvo una correlación positiva altísima. Las tasas de acumulación de sedimentos en la isla de San Andrés fueron muchísimo más altas que las que se registraron en el departamento de La Guajira. Esto de una manera indirecta está indicando que prácticamente por la unidad básica de área hay más carbón guardado en los sedimentos en los pastos marinos de San Andrés que en La Guajira. Sin embargo, como La Guajira tiene más del 80% de los pastos marinos de Colombia, La Guajira siempre tendrá este valor superior al de San Andrés o cualquier otra área en el país. Como hablábamos, que la cantidad de carbono almacenado en los sedimentos depende de muchas características especiales del medio y de las plantas y su extensión y demás. Eso lo observamos dentro de los resultados, viendo cómo que las estaciones de La Guajira que se tomaron en Hondita y Portete, que son lo que se llama Alta Guajira, fueron muy similares en contenido de carbono a las estaciones de las islas de San Andrés, más que de las
digamos, de las que estaban más cerca a estas, como las estaciones del Cabo de la Vela, Carrizal, Musichi, etcétera, donde tomamos otras muestras de sedimentos. Hablando de la composición de carbono que fueron encontradas en estos sedimentos, lo que llamamos carbono autóctono, que les explicaba al inicio de la charla, fue el componente mayor registrado en las estaciones de la isla de San Andrés, y el material orgánico particulado externo o alóctono fue el que predominó más en las estaciones, estaciones de pastos marinos de La Guajira. Diana, perdón, te interrumpo un segundo, ya se te está acabando el tiempo, entonces para que Ya voy a vamos acabar. concluyendo. Dale, perfecto, qué pena. Si hiciéramos una comparación de las reservas de carbono con otras áreas del mundo, esta gráfica es básicamente de México, podríamos ubicar a Colombia en más o menos con los datos similares de promedio nacional de México para el carbono subterráneo, y para el carbono aéreo con los datos que registra el Mediterráneo. Mercados internacionales de carbono, en este momento para el carbono azul no está abierto. Este es un proceso que debe darse a nivel técnico y político, a nivel tanto nacional como internacional, para que sean incluidos. Un ejercicio académico que hicieron Zárate y Maldonado en el 2015, evaluaron que la contribución de los pastos marinos en este inventario nacional sería más o menos de 14 millones, más de 14 millones de megagramos de carbono equivalente por hectárea, que serían en dinero equivalentes a certificados de reducción de emisiones de 16 y 33 millones de euros por año. Estos son cifras que le dan alientos a todos, digámoslo así, para poder, ya cuando tengamos los datos oficiales nacionales, podemos hacer el mismo ejercicio que dejaría de ser académico, ya podríamos tener unos datos un poco más cercanos a la realidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Es mantener la gestión del ecosistema a todo nivel, no hay que bajar la guardia, tanto en conservación y restauración. Para esto, los administradores del recurso, pues con sus recursos propios y con financiación extra, deberemos todos conjuntamente tratar de aunar esfuerzos tanto para mantener los grupos multidisciplinarios e interinstitucionales que están trabajando en este tema, y fomentar la investigación y el monitoreo en estos temas que aún hace falta terminar de completar, para terminar de completar el mapa completo y poder dar la información mínima necesaria para que los tomadores de decisiones puedan dar un paso mayor hacia el involucramiento del carbono azul, tanto en el inventario nacional como hacer, digamos, que la puja para los mercados internacionales. Esta última diapositiva es para mostrarles que pues todas las publicaciones que nosotros hacemos en el instituto las pueden bajar libremente en la página de publicaciones del INVEMAR, en nuestra página web. También tenemos reportes técnicos específicos, cartillas educativas y conceptos técnicos que son solicitados específicamente por las autoridades ambientales, y próximamente los resultados del proyecto MAPCO, que habla en parte de este tema de Blue Carbon, lo podemos, estarán a disposición y en artículos científicos de revistas especializadas. Agradezco mucho la atención a todos y quedo atenta a cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Diana. Súper interesante este ecosistema, y bueno, por aquí nos están haciendo bastantes preguntas. Desafortunadamente pues no tenemos tiempo de responderlas todas, pero voy a ir haciéndoles algunas a María Claudia y a Diana, haciéndoles llegar las preguntas que ustedes están haciendo. Entonces la primera pregunta que les voy a hacer es para ambos ecosistemas, y podría empezar tal vez Diana respondiendo y después le damos la palabra a María Claudia para que respondan esta pregunta. La pregunta es: ¿qué estrategias de conservación se están llevando a cabo en el país, y cómo o qué papel juega la educación dentro de esas estrategias de conservación para cada uno de esos ecosistemas? Bueno, voy a repetir un poco en parte la idea que había mencionado María Claudia en su exposición, y efectivamente una de las primeras estrategias para
conservar estos ecosistemas es precisamente involucrando a las comunidades marinas que están haciendo uso preferiblemente directo del ecosistema. Si si ellas tienen el conocimiento de la importancia y de todos los bienes, tanto tangibles como intangibles, que este ecosistema les puede dar, digamos que se apersonan del asunto y sacan adelante cualquier proceso que se haga desde el punto de vista, digamos, de la investigación o técnico, como es, por ejemplo, el repoblamiento de las áreas con pastos marinos. Sin embargo, en este sentido, la restauración de pastos marinos sí ha estado un paso atrás de conocimiento, ya que como las épocas de floración y fructificación de los pastos marinos no se hace de manera continua, ni en todas las praderas al mismo tiempo. Entonces es casi que una situación al azar. Ha sido muy complejo iniciar acciones que, como en los manglares, se puede hacer recopilar semillas, se mantienen en algunos viveros específicamente realizados para estos, para que luego puedan hacerse trasplantes. Entonces, esta forma es mucho mejor que la de hacer traslocaciones de áreas X de pastos para moverlas de un lado a otro, ya que pues esto no tiene lógica. Voy a dañar una pradera de pastos que está en un lugar bueno y quitándole un pedazo para poder ir a sembrar a otro. Generalmente este tipo de acciones de restauración no, pues digamos que no fructifican o se toman demasiado tiempo para poder ver algún desarrollo en ese proceso. Perfecto. Ahí, María Claudia, entonces, ahí respondiendo, haciéndote esa misma pregunta que le hacemos a Diana, pero sobre estrategias de conservación y cómo se relaciona con la educación. Hay muchas estrategias que se están implementando en nuestro país, unas más efectivas que otras. Yo, digamos que abandero algunas de ellas y como les comentaba en mi presentación, creo que el trabajo de la mano con las comunidades locales es importantísimo, la co-construcción de procesos desde la base, partiendo de un ejercicio compartido en todo sentido. Y así se han hecho varios esfuerzos, unos de ellos se llaman los acuerdos de conservación. Tenemos varios modelos y ejemplos a replicar y que han sido mostrados a nivel internacional, como el acuerdo de conservación de manglares en Iscuandé, con 10 comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador. También hay otro acuerdo de conservación en Mangaña, que es, para los que no saben, Mangaña es una comunidad que queda adentro de Bahía Málaga y ellos son netamente piangüeros, pero hay muchas estrategias de trabajo que se han implementado para poder cuidar estos manglares, no solamente estas, muchas dependen también de acciones concretas o actividades directas de restauración de los ecosistemas, como lo que pasa en Cispata, en donde se han hecho acuerdos con las asociaciones de mangleros para mantener la hidrodinámica o el ecosistema saludable, y esto ha sido bastante exitoso. Hay otras que han fallado un poquito, depende un poquito de quién lo lidere, cómo lo lideren, y a veces desafortunadamente las instituciones vivimos de proyectos. En lo personal y en conservación internacional tratamos de que los proyectos no sean solo eso, sean programas a largo plazo en donde el proyecto tiene un inicio, tiene un final, y cuando se acaba la financiación, cada uno se va para su casa y se olvidó lo que estaba haciendo, y resulta que eso no es así. Las comunidades viven allá, dependen de muchas sinergias y mucho trabajo conjunto, entonces hay que generar estos programas a largo plazo que permitan la financiación de esas estrategias de conservación que han sido exitosas, que han dado frutos y que además se están mostrando a nivel internacional. Y eso está directamente relacionado con la educación. Es empezar desde la base, porque el construir con ellos es primero valorar que las comunidades tienen un conocimiento, ese conocimiento vale y es muy importante poderlo utilizar de la mejor manera,
Nosotros hemos tenido otras oportunidades, hemos aprendido en universidades, en otro tipo de espacios, pero no hay que disminuirle o quitarle el valor a ese conocimiento tradicional, porque yo creo que es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos. Y todos estos procesos o estas estrategias de conservación, pues evidentemente tienen que apuntar a fortalecer las capacidades locales, a generar estos programas de educación específicas para las zonas. La educación no tiene que ser igual a nivel nacional, sino tiene que haber una educación diferencial que permita que todos estos procesos realmente se lleven a cabo. En el caso específico de manglares, se han hecho esfuerzos de restauración activa, que es plantar manglares. En algunos casos han funcionado, en otros no, porque no es simplemente llevar la semilla y sembrarla, sino hay que mantener todas las condiciones que el manglar requiere para que realmente se vuelva a tener el equilibrio ecológico en ese ecosistema, que no es fácil. Lo más sencillo es talar el árbol y inmediatamente el ecosistema va a cambiar, van a cambiar las condiciones, ya no va a haber la misma cantidad de sedimento en el área y va a ser muy difícil recuperar esa salud de ese ecosistema para que vuelva a tener todas las propiedades o las características que tiene. Entonces hay que hacer todos una cantidad de procesos adicionales, no es simplemente ir y sembrar. Y por eso todas estas estrategias de conservación tienen que estar encaminadas hacia poder restaurar, recuperar toda ese balance que existe a nivel ecológico en el ecosistema. Súper, muchas gracias. Esas respuestas, de hecho, dieron respuesta a muchas de las preguntas que estaba haciendo la gente, entonces fue muy pertinente. Ahí pues ya se nos está acabando el tiempo de respuestas, entonces les agradezco muchísimo por sus charlas y o sea, sobre todo por ese amor que exudan por estos ecosistemas que son tan bonitos. Muchas, muchas gracias. Ahora pues le Un daremos gusto. paso a, a las siguientes charlas. Si quieren decir algo más, quisieran agregar algo más a lo que estaban diciendo alguna de ustedes dos. ¿No? Renovar los agradecimientos a todos por esta invitación y espero que lo hayan disfrutado realmente tanto como nosotros estudiándolos. Yo también reitero los agradecimientos a todos ustedes por haber invertido el tiempo hoy viernes en la tarde de escucharnos, pero también a los organizadores de este evento, a la misma Conservación Internacional, al INVEMAR, a la universidad, a todas las instituciones. Y sí quisiera dejar un mensaje para todos ustedes y es, nosotros como Colombia tenemos casi la mitad de nuestro territorio que es marino, no lo olvidemos. Y un pedacito de educación está en empezar a poner el mapa completo en cualquier presentación o trabajo que hagamos, porque la gran mayoría de las veces nuestro mapa está mocho, no tiene la parte marino-costera, no tiene el azul que todos necesitamos para vivir, y yo creo que tenemos todos que respirar también azul, manglares, pastos marinos, pero agua, mucha agua. Ese es el mensaje con el que me quiero despedir de ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, qué hermoso mensaje, María Claudia. Y bueno, ahí también, pues espero que les hayan gustado mucho estas dos charlas. Ya vienen otras dos que también están súper, súper bonitas. Y ahí pudieron ver un poco acerca de la ilustración que nos están haciendo de Amazing. Y mientras respondemos las preguntas van a poder ir viendo estas ilustraciones.